nuestra gráfica, la cual estamos analizando. Ustedes pueden ver, aquí está, en esta parte, el sistema tecnológico, cómo afecta. Pueden ver las dos flechas bidireccionalmente, tanto de la parte externa hacia el interior del sector industrial, que para nosotros este pentágono verde podría ser comercial, pero para el efecto del ejemplo, decimos que es un sector industrial cualquiera, ¿sí? Entonces el entorno es afectado básicamente, o el entorno afecta básicamente a nuestra empresa, está mejor, afecta a nuestra empresa, el análisis del entorno, afecta a nuestra empresa en esos principales ítems. En el sector tecnológico hablábamos de cómo por allá en la década, en el siglo XX, en la década del 50 al 90, las décadas del 50 al 90 fue cuando se hizo un mayor desarrollo o una evolución de los desarrollos tecnológicos de la parte de informática, ¿sí? Y cómo esa evolución se iba volviendo día a día, década a década, mes a mes y día a día más dinámica, ¿sí? Entonces, la parte tecnológica, como pueden ver, afecta al sector industrial, ¿sí? Y a su vez, esa afectación que hace la parte tecnológica, o el sector tecnológico de este sector, pues hace que nuestra empresa cambie sus políticas y decisiones para retribuírselo precisamente desde el interior hacia el exterior de lo que llamamos nosotros que el entorno, ¿sí? Entonces, el entorno afecta desde diferentes focos, desde la tecnología, como pueden ver, desde la sociedad, desde la política, desde la economía y desde otros sectores. De estos otros sectores, como pueden ver, es básicamente, digamos, vamos a poner un ejemplo claro, y es cuando usted produce jeans, tiene una empresa de jeans y está confeccionando jeans, pero resulta que los sectores estos sectores son, por ejemplo, el que produce las telas, el que produce los broches, el que produce los hilos. Entonces, esos sectores pueden, de alguna medida, afectar su toma de decisiones, ya sea en costos, ya sea en ventas, ¿sí? Y a su vez usted va a afectar a esos sectores porque le va a demandar otras cosas nuevas dependiendo de lo de que la sociedad a usted le pida, ¿sí? Porque la sociedad es la que al final del ejercicio regula o va a hacer la demanda sobre lo que usted, su empresa, está ofreciendo. Y en las políticas, ¿y la política por qué? Porque están las leyes tributarias, por ejemplo, se me ocurre a mí, esas leyes tributarias van a afectar la producción, ¿sí? Van a afectar la producción, a su vez van a afectar la sociedad desde el punto de vista interno-externo, de adentro hacia, siguiendo esta flecha, de adentro hacia afuera, digamos, cuando se incrementan los impuestos, entonces el afectado, ¿quién va a ser? La sociedad, porque a su vez el sector industrial va a tener que modificar los precios, ¿sí? De venta al público, ¿a cuál público? A esta sociedad, y la economía obviamente se ve afectada. Fíjense que es todo un proceso el entorno. Entonces, en el análisis del entorno, nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? En el análisis del entorno, nosotros lo vamos a hacer es para empezar a tomar decisiones. El entorno empresarial tiene, digamos, dos niveles, el macro y el micro, pero dentro de los niveles macros está lo que hemos estado hablando, miren, cambios tecnológicos, prácticamente el análisis del entorno tiene los cambios tecnológicos, como ya hemos hecho referencia, ¿sí? Se está viendo una época de acontecimientos incesantes, o sea, lo que hemos estado hablando, de que los cambios tecnológicos son cada día más dinámicos, los cambios tecnológicos son cada día más acelerados, por eso hoy día, y sobre todo los jóvenes, hoy tienen un celular y mañana ya
entrante ya sale uno nuevo, así sea con que se le modifica una sola aplicacióncita del celular, pero o una camarita extra que traiga, entonces ya es un desarrollo más que básicamente está volviendo obsoleto al anterior celular, ¿sí? Lo mismo los cambios sociopolíticos que estábamos hablando. Entre los cambios sociopolíticos que los veíamos en la gráfica, aunque estrictamente económicos suelen resaltar más, o sea, lo que estábamos hablando, los tributarios suelen resaltar más que los otros tipos de cambio, por razones intrínsecas a su propia esencia, pensamos que los grandes cambios que sufre el mundo actual lo son fundamentalmente de carácter social. Entonces, básicamente, fíjese que son los ítems macro de, eh, los ítems macro de el sistema del análisis del entorno. Entonces, hay una palabra que yo les decía en la sección anterior, antes de que se nos cortara el internet, es, aprendas en esta palabra, previsiones. Las previsiones son una de las cosas que nos van a salir a raíz del análisis del entorno. Y estas previsiones no son otra cosa y no significan otra cosa. Cuando ustedes buscan en el RAE, en la Real Academia de la Lengua, que son previsiones, pues no son otras cosas que prevenir. O sea, cuando nosotros hacemos un análisis del entorno, estamos analizando, pues dentro de muchas cosas, analizamos los posibles problemas que se nos puedan generar cuando nosotros montamos un negocio. Usted y yo vamos a montar un negocio y lo primero que decimos, a ver, vamos un ejemplo, vamos a montar una pizzería. Lo primero que vamos a ver es en el entorno, bueno, ¿cuántas pizzerías hay 100 metros a la redonda? ¿Cuántas pizzerías hay 1 kilómetro a la redonda? Porque eso obviamente nos va a afectar, ese entorno de competitividad nos va a afectar, ¿sí? Y es fácil en nuestro entorno conseguir los materiales para construir la pizza. ¿Qué prevenciones, oído con eso, qué prevenciones o qué estrategias de prevención vamos nosotros a direccionar para que eso no nos afecte? ¿Qué es lo que en el entorno se puede pronosticar? Oído con eso, prevención, una palabra. Las previsiones, pronóstico, otra palabra, los pronósticos. ¿Qué podemos nosotros pronosticar que esa sociedad de la cual hablamos acá, esa sociedad de la cual hablamos acá, y que nos resalta, pues, y que nos hace cambiar las políticas de nuestra empresa, nos va a pedir en un futuro de corto o mediano plazo, debemos tener la capacidad de reaccionar. Recuerde que lo hablábamos en la sección hace un momento atrás, debe la empresa tener la capacidad de reaccionar ante todas esas, digamos, contingencias para la empresa, pero que a su vez son contingencias de las prevenciones y los pronósticos que se deben tener con base en esa, digamos, afectación que hace del entorno, la empresa o el entorno hacia la empresa. Entonces, esas afectaciones, vamos a revisar aquí en el análisis del entorno, ya vimos los cambios tecnológicos, los sociopolíticos y la incorporación de las prevenciones, ¿sí? Entonces, ¿para qué las prevenciones? Hombre, pues porque nosotros a raíz de ese análisis que hacemos del entorno, a raíz del análisis que hacemos del entorno, nosotros ¿para qué hacemos un análisis del entorno? Hacemos análisis del entorno es precisamente para diseñar nuestros objetivos, los objetivos de nuestra empresa, ¿sí? Entonces, los objetivos y los problemas que podemos tener a consecuencia del diagnóstico que se haga. Nosotros hacemos el análisis del entorno y por medio del análisis del entorno, con los datos reales y pragmáticos que logremos
logremos obtener en ese análisis que hagamos del entorno, vamos a tener la capacidad de generar o de diseñar tanto el objetivo general, recuerden que el objetivo general es uno solo, como los objetivos específicos que uno a uno sumados y logrados al final del ejercicio va a significar la consecución del objetivo general de la empresa. Recuerden que nuestra planeación, si recuerdan en la primera clase decíamos que es ir de un instante en el tiempo, de una realidad de la empresa en el tiempo, ¿sí? Que por medio de unos procesos, con todo esto que estamos viendo de planes, de programas, de proyectos, que se diseñen como a manera de planeación, con algunas herramientas de planeación, vamos a lograr un objetivo en un tiempo determinado que nosotros mismos lo vamos a determinar. Pero si nosotros no hacemos un concienzudo análisis del entorno y de las previsiones que debemos tener para lograr cumplir los objetivos, pues lo más lógico es que nuestro ejercicio de planeación se va a convertir en una falacia y va a ser con datos totalmente errados, lo que puede generar que malogremos la empresa o malogremos el proyecto. Entonces, dentro de los objetivos, hombre, dentro de los objetivos, pues ya lo estábamos hablando, debe establecerse el conjunto de objetivos que de alcanzarse se cumpla obviamente el objetivo principal. ¿Sí? Allí se generan los problemas. O sea, hay en toda empresa, cuando usted está haciendo un análisis sobre la situación de la empresa para generar una evolución en su proceso administrativo, usted se va a encontrar en todos y cada uno de los estadios de esta planeación con problemas. Hay problemas, digamos, cualitativos, hay problemas, hay varios tipos de problemas. Existen problemas, digamos, si hay una diferencia entre el pasado y el presente de la empresa. Entonces, los problemas los podemos dividir de la siguiente manera. Mire, hay problemas de sustancia o de identidad. Por ejemplo, el de sustancia o identidad es, digamos, problema, digamos, de escasez de personal. Que tengamos problemas precisamente de bajo rendimiento de este personal. Que se desee, por ejemplo, mejorar los servicios postventa de nuestra empresa y pues no tengamos el personal necesario ni capacitado para esto. Entonces, cuando estamos hablando digamos, de situaciones internas, cuando estamos hablando de situaciones propias de la estructura organizacional de la empresa, decimos que son problemas de sustancia o de identidad. Hay otro tipo de problemas que nos encontramos dentro del proceso, que son los de ubicación física. O sea, el problema de ubicación física es, por ejemplo, donde está ubicado el problema. Digamos, en una gran empresa el problema está en el departamento de ventas. No hemos podido mejorar o incrementar las ventas porque en el departamento de ventas hay un problema. ¿Cuál? N problema. Que el problema está en que no tenemos personal capacitado para el asunto. Ah, bueno, el problema está en personal. Esa es la ubicación física del problema en la organización. Pero hay un problema que es supremamente importante, que es el de la tendencia del problema. ¿Y qué es la tendencia del problema? Pues la tendencia del problema es, ustedes saben que es una tendencia. O sea, los que han manejado, digamos, Twitter, o los que han manejado Facebook, o los que han manejado todas estas cuestiones de redes sociales saben que se vuelve tendencia, o YouTube, por ejemplo, cuando mucha gente entra y ve y da like y es, entonces
el hecho de que sea repetitivo, repetitivo, repetitivo y repetitivo se vuelve una tendencia. Entonces, cuando un problema es del tipo de tendencia, es porque en la empresa cada vez que hay que hacer digamos, hay que hacer algo en específico, se presenta el problema. Pero el problema, la empresa no ha tenido ni la capacidad financiera ni la capacidad de talento o de talento humano capacitado para solucionar ese problema, entonces siempre se seguirá teniendo allí y será tendencia porque siempre llegará y se pegará con esa piedra, siempre se pega con esa piedra y siempre habrá el problema o ese tipo de problema en la organización. Todos esos tipos de problemas que estamos hablando no es que las organizaciones de por sí tengan esos problemas constantemente, estamos hablando de cuando nos sentamos ya a analizar lo que nos arroja prácticamente en análisis del entorno y cómo lo vamos nosotros a ir colocando en las directrices, en las políticas o en las iniciativas a futuro que vamos a implementarle a nuestra empresa para hacerle una evolución empresarial de tal manera de que mejore en el tiempo. Eso nos va a generar estos tipos de problemas. Siempre, siempre, cualquier empresa, por buena o por muy buena estructura organizacional que tenga, cuando se está en un proceso de cambio, cuando se está en un proceso de metamorfosis para mejorar, para hacerla más competitiva ante un medio que es totalmente agresivo todo el tiempo y totalmente competitivo, van a salir este tipo de problemas, de los tipos de problemas que estamos hablando. En este caso estamos hablando del problema de la tendencia. ¿Qué personas se ven afectadas por la existencia del problema y tienen interés primordial en resolver eso? ¿Quién podría, esas son preguntas que se hacen, quién podría crear dificultades para este tipo de aplicar este tipo de decisiones? También hay, digamos, problemas de magnitud absoluta o relativa. Por ejemplo, la pérdida de tiempo en trabajo, el problema de capacidad de producción suficiente, fuga de ganancias futuras, de qué manera afecta o de cómo afecta la dependencia o unidad a la empresa, qué importancia tiene para la organización en conjunto, qué beneficios obtendrá realmente la organización si se resuelve el problema. Entonces, cuando hablamos de magnitudes, de magnitud absoluta relativa, estamos empezando a cuantificar el problema. La cuantificación del problema, que también es una de las maneras de verificar qué tanto afecta el problema. Mire este es importantísimo, que es la perspectiva cronológica. Recuerden, cronológico, cronos, tiempo, cronología es desde cuándo ha venido repitiéndose en tendencia o sistemáticamente ese problema, desde cuándo existe el problema. ¿Se ha observado una vez o varias veces o es periódico? Hombre, cuando este tipo de evaluación arroja problemas de perspectiva cronológica, pues lo lógico es que la empresa no ha tenido la capacidad o no ha tenido el personal capacitado para solucionar ese problema y por eso es, por ende, que se sigue presentando allí en la organización. Bueno, además el diagnóstico tendrá como finalidad establecer lo siguiente, hablando de problemas, ¿no? ¿Cuáles son las causas del problema? Y otras relaciones importantes que tengan que ver digamos, con la generación del problema, las posibilidades para resolver el problema que tiene la empresa. Se está quedando sin tiempo, esta reunión terminará en 10 minutos, todavía 10 minutos. Las causas del problema, otras relaciones importantes, las posibilidades de que la empresa pueda resolver el problema
y las orientaciones posibles de las acciones futuras para resolver ese tipo de problemas. ¿De qué problemas estamos hablando? Bueno, estamos hablando, fíjense ustedes, estamos hablando de la causa del problema. ¿De qué problema? Me van a decir, el que llegó tarde a la casa, va a decir, pero venga, profesor, no estaba hablando era de planeación, y ahora ¿por qué estamos en clase de psicología o algo así, o que está hablando de problemas? No, son los problemas que hemos estado advirtiendo como consecuencia o como resultado del análisis que hemos venido desarrollando del entorno y del análisis externo y externo de la empresa cuando empezamos a desarrollar definitivamente el proceso de planificación o de planeación a partir de una idea que hemos tenido. Porque recuerde que puede ser la planeación de la evolución empresarial, pues, o sea, la evolución de una empresa como tal, o recuerde que también planear puede ser la planeación de un proyecto, o puede ser la planeación de la acometida de una situación coyuntural, como hablábamos en la primera clase, como la que tenemos hoy día en el mundo y obviamente en Colombia con el COVID-19. Entonces, cuando hacemos esos primeros análisis partiendo de la idea, vamos a ejemplos así sueltos, el que va a poner una pizzería, entonces ya tiene una idea, voy a poner una pizzería. El que va a montar un taller para confección de jeans, la idea es montar un taller para confección de jeans. El que va a instalar un consultorio, no una farmacia, por ejemplo. Bueno, la idea es una farmacia. A partir de la generación de la idea es donde viene el análisis que nos va a permitir eh, con las herramientas existentes para hacer planeación y con la teoría que hemos visto o que estamos viendo para ejercitar el proceso de planeación, nos va a permitir encontrar todo este tipo de problemas que debemos buscarle precisamente las previsiones e irlas incorporando de tal manera que logremos eh, que logremos ir cumpliendo los objetivos específicos, como les decía, que pueden ser muchos, pueden ser varios, pueden ser significativos, los objetivos específicos, que la suma de todos esos logros de los objetivos específicos nos dé como resultado el logro del objetivo primario, que es el objetivo general. Entonces, eso era para explicarle de qué tipo de problemas estábamos hablando, porque si alguien llegó tarde a la clase va a decir, hombre, el profesor Juan Carlos está dando una clase de psicología, no una clase de planeación, porque estamos hablando del problema. No, estamos hablando de los problemas que se generan o de los problemas que encontramos como consecuencia del análisis que se hace de ese entorno agresivo, tanto externo como interno, en todas y cada una de las empresas. Entonces, o de las situaciones. Entonces, las causas del problema. Una tarea fundamental del diagnóstico del que estamos hablando consiste en determinar las fuerzas y los factores que ocasionan el famoso problema o los problemas, porque no necesariamente debe ser un solo problema, pueden ser varios problemas, ¿sí? Y debemos tratar de lograr de que ese diagnóstico concienzudo que hemos venido haciendo de la situación del instante actual de la empresa o del instante actual del proyecto o del instante actual de la coyuntura problemática que tenemos, que ese diagnóstico nos logre arrojar la causa por la cual se está presentando ese problema. Entonces, pues la verdad es útil establecer el mayor número posible de hipótesis. Sí, porque hay que, digamos, verlo desde todos los frentes. Entonces, la reunión, en una reunión pues, de toma de decisiones habrá muchas hipótesis, cada cual llegará con su hipótesis de encontrar mediante el diagnóstico la causa del problema, ¿sí? Que era una de las, digamos, de las situaciones que debería aflorar como consecuencia del proceso de diagnóstico que se hace en la empresa. También hay
problemas generados por otras relaciones importantes. Por ejemplo, cualquier problema empresarial gerencial está interrelacionado con otros problemas existentes y otras relaciones. Por ejemplo, factores que agravan o atenúan el problema sin ser su causa directa puede dificultar o facilitar la solución del problema. Al resolver un problema se puede descubrir o crear nuevos problemas. A menudo se tropieza con una nueva dificultad al suprimirse la existente. Es necesario investigar y poner al descubierto estas relaciones y esta situación de los problemas. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que básicamente cuando está tratando de solucionar el problema principal, se va a encontrar con una cadena de problemas pequeños que son los que generan ese problema grande de la empresa. Entonces, cuando estamos en el proceso de planeación o de planificación, ¿sí? Hay que ir resolviendo uno a uno todos esos problemas pequeños, no quedarse en el problema. Ya, hablando del problema, ya recordé dónde iba, pero ya retomo aquí, estamos hablando de la película que protagoniza Brad Pitt, donde él es gerente de un equipo de béisbol. Les decía que no hay que, digamos, direccionarse a resolver el problema principal, sino, por el contrario, direccionarse hacia esa cantidad de problemas pequeños que a la larga generan el problema más grande. Entonces, resolviendo todas una de las situaciones de los problemas pequeños, digamos que en una gran empresa se presenta una situación, a ver, pongamos el ejemplo de Servientrega, entrega segura, creo que es el eslogan de Servientrega. Servientrega es una empresa que entrega, valga la redundancia, paquetes, encomiendas de un sitio a otro. Y pues una empresa de ese tipo debe hacerlo en el menor tiempo posible para que los clientes estén satisfechos. Entonces, ¿cuál es digamos, el objetivo principal de Servientrega? Que el paquete, digamos que Joana envió un paquete de Cúcuta a Bogotá. ¿Y cuál es el objetivo del proceso de ese servicio? Es que el paquete llegue puntual a Bogotá. Pero en ese proceso de viaje entre la postura del paquete en Cúcuta y la llegada y la entrega segura a Bogotá, que debería demorarse un día, máximo día y medio, terminó demorándose 3 días. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, no, el problema es que no estamos entregando el paquete a tiempo. No, ese no es el problema, diría yo. Y Joana me podría terquear, no, sí, sí, profesor, ese es el problema. No, el problema no es ese. El problema es por qué se presentó ese problema. ¿Qué fue lo que originó la demora? ¿Dónde estuvieron los problemas pequeños que al final convirtieron en un problema, no, un paquete que debía haber sido entregado en un día, que se entregara en 3? Entonces, ese no es el problema. Voy a retomar entonces, es que se me viene a la cabeza, hagamos un paréntesis, se me viene a la cabeza la película que la película se llama Moneyball, es protagonizada por Brad Pitt, y en la película Brad Pitt es el gerente de un equipo de béisbol en los Estados Unidos. El equipo durante la última temporada fue el último de todos los equipos del béisbol. Y Brad Pitt fue nuevamente, por decirlo, confirmado como gerente administrativo del equipo. Cuando iba a empezar la temporada, Brad Pitt sienta a sus asesores, a los entrenadores, a todos y cada una de las cabezas visibles del equipo de béisbol y les pregunta, ¿ustedes saben cuál es el problema? Y entonces los entrenadores empezaron a decirle, pues el problema es que no tenemos, por decir algo, un buen pitcher. Y él les decía, no, ese no es el problema.
No, que el problema es que no tenemos buenos bateadores, no, ese no es el problema. Y así sucesivamente, porque no tenían datos, no tenían datos. Yo les sugiero que si tienen un tiempito, vean la película, se llama Moneyball en inglés, Moneyball, no recuerdo cómo es que se llama en español, eh, pero es muy interesante porque es básicamente sobre lo que estamos hablando. Voy a hacerles un breve resumen. Eh, Brad Pitt termina de contratar beisbolista contratando a un muchacho economista salido de Harvard. No estoy mal, si no era de Harvard, era de Yale, una de esas dos universidades, estoy seguro. Y el muchacho era un experto en estadística. Entonces, armaron un equipo con jugadores muy, pero muy, muy, muy baratos. ¿Por qué? Porque pues no tenían la capacidad financiera para construir un equipo como el que tenía, por ejemplo, los Yankees de Nueva York. ¿Sí? Construyeron un equipo con gente que hasta para la época no tenía reconocimiento de nada, pero que según las estadísticas de cómo funcionaban en los equipos donde los contrataron, pues podían darle resultados a ellos. Entonces, eh, ¿por qué viene el ejemplo? Porque estábamos hablando del problema, y el problema, digamos, de ese equipo de béisbol, el problema grande era que iba de último, pero ese no era el problema es dónde se originaba ese problema y desde cuándo se originaba ese problema. De verdad, yo les sugiero, si tienen internet, si tienen tiempo, está en YouTube, se consigue bajo el nombre de Moneyball, está en español latino o español de castellano y de verdad es importante, importante, muy importante que la vean. Bueno, entonces estábamos hablando del problema y de la solución de problemas. ¿Por qué? Porque a partir de esos problemas, nosotros vamos a originar, a diseñar los objetivos. Los objetivos que nos hemos fijado en tiempo, ¿sí? La capacidad potencial de resolver los problemas es prácticamente conseguir los objetivos. Entonces, acabo de admitir a otro estudiante, me imagino que pues, no quedará al principio como un poquito confundido. Es preciso saber si se posee los recursos materiales y financieros, y estábamos hablando del equipo de béisbol. Es preciso saber si se poseen los recursos materiales y financieros y los conocimientos técnicos necesarios para solucionar el problema. O sea, si usted me contrata a mí, o yo lo contrato a usted, vamos a mirar aquí nombres. Vamos a mirar aquí nombres. Por ejemplo, yo contrato a Alejandro Pavón. Yo lo contrato y le digo, venga Alejandro, es que yo necesito que mi empresa mejore o que crezca su capacidad de venta en un 30%. Entonces Alejandro me va a decir a mí, pues mire, profesor, yo le digo una cosa, hagamos un análisis. Y Alejandro se pone y hace el análisis del entorno, le aplica la matriz DOPA, fortalezas, debilidades, oportunidades, todo eso, mira los objetivos, planifica, eh, revisa las previsiones, ¿sí? Hace estadísticas, mira los pronósticos, eh, hace eh, hace qué? Hace todo lo importante de hacer el diagnóstico y al final me dice, mire, para hacer eso, ¿usted tiene plata? Va a decir, sí, sí, pero ¿cuánta tiene? Supongamos que él necesita 1 millón y yo se lo tengo 200.000 pesos. Entonces prácticamente no tenemos la capacidad financiera, podemos tener los conocimientos, pero no tenemos la capacidad financiera de acometer el proyecto, para lo cual pues no hay caso, pues mejor quedarnos quietos. Entonces, fíjense que los pronósticos
son basados en datos reales. Esos datos estadísticos que manejan del entorno, esos datos estadísticos que vamos recogiendo y recogiendo y recogiendo para poder hacer un diagnóstico lo más real y pragmático posible, es lo que nos va a colaborar para tomar direcciones posibles. Juliana Castañeda está entrando al grupo, pero va a quedar un poquito confundida. Direcciones posibles de las medidas futuras. O sea, ese debe ser el objetivo del diagnóstico. Preparar la acción que se va a acometer a lo largo de la investigación. Se debe reunir, registrar y analizar datos, que es lo que estamos hablando. Reunir, registrar y analizar datos e ideas sobre cómo se podría resolver el problema y de qué manera esto podría contribuir a alcanzar con el objetivo de la empresa, en este caso, el cliente para nosotros. Volvemos con el problema. Los que no estuvieron en la sesión anterior van a tener el problema de que van a decir, ¿el profesor está hablando de psicología o de planeación? No, estamos hablando de planeación, pero es que cuando hacemos el diagnóstico, siempre salen problemas. Entonces, el objetivo del diagnóstico es preparar la acción futura, los direccionamientos posibles de las medidas futuras que vamos a tomar para incorporar las previsiones. Las previsiones que no son otra cosa sino prevenir que no suceda este tipo de problemas de los cuales hemos venido hablando y que al final, con todo ese proceso, logremos llegar al objetivo general que nos hemos trazado y en el tiempo que nos hemos trazado. Entonces, dentro de las principales etapas del diagnóstico, el diagnóstico pues tiene unas etapas desde el punto de vista científico, que es partiendo de las ideas. Una fundación de un proyecto o de una empresa como tal es partir de una idea. La idea debe tener un proceso en el tiempo, que es lo que nosotros llamamos la planeación. Pero la idea principal a veces genera muchas ideas. La selección de las ideas debe seguirse de una manera pragmática, o sea, debe seguirse de una manera real. Cada vez que se reúna, digamos, la persona o el comité que está encargado de planear, a mí me gusta mucho esta gráfica, de que están encargados de planear, pues se va a presentar un sinnúmero de ideas y es mejor que surjan muchas ideas, pero al final habrá que seleccionar las mejores, que habrá que priorizar, porque habrá que trabajar sobre ideas que en el tiempo sean realizables, que sean unas ideas aterrizadas. ¿Sí? Ahí alguien decía el otro día, cuando veíamos clases presenciales, que vamos a generar una visión. Entonces, una empresa que hasta ahora están creando, me pareció bastante ambicioso y decía, dentro de 2 años vamos a ser los mayores distribuidores de jeans del mundo. Eso está bien, pero de pronto está salido de lo real. De pronto habrá que aterrizarlo más. Entonces, fíjate que esa reunión de la evaluación de las situaciones, de la solución de los problemas, se representa en este gráfico donde el muñequito está, como ustedes lo ven, caminando o corriendo como una banda sin fin de estas de un gimnasio. Si te das cuenta, sigue girando y sigue girando y sigue girando, analizando, mejorando y resultados, análisis, mejores resultados, análisis, mejores resultados, análisis, y sigue, gira, pero ¿por qué gira? Porque lo hemos venido repitiendo clase tras clase, porque la planeación hoy día debe ser tan dinámica como el entorno mismo. Y recuerde que hoy estamos hablando del análisis del entorno, ¿sí? No se les olvide que estamos hablando del análisis del entorno, de cómo tenemos un sinnúmero de mecanismos y de herramientas
para analizar el entorno y llegar al diagnóstico de la empresa y de lo que necesita la empresa para lograr esos objetivos. Entonces, de esas reuniones van a salir muchas ideas que al final van a convertirse en estrategias y que al final van a ser las estrategias que nos logren llegar a cumplir los objetivos específicos y el objetivo general, pero así, de forma dinámica, analizando, mejorando, ir planeando sobre la marcha, tener una base, una matriz base de la planificación, pero igual esa planeación debe ser dinámica, debe irse planteando y replanteando, y debe, a medida que va siendo afectada por el entorno y a medida que va siendo afectada por la sociedad y a medida que va siendo afectada por los desarrollos tecnológicos y a medida que va siendo afectada por las políticas gubernamentales y a medida que va siendo afectada por la competencia y por los otros sectores de la producción que afectan la producción misma de esa empresa, entonces esa empresa se convierte en una empresa planificadora de una manera dinámica y va a ser la empresa de esas empresas que subsisten en el tiempo y que tiene una capacidad de reacción frente al medio agresor o frente a ese entorno agresivo que le permite subsistir en el tiempo y le permite desarrollarse y crear y mejorar la productividad. Eso es lo que hacen las grandes empresas, eso es lo que hacen no las grandes empresas en tamaño, sino me refiero a las grandes empresas que han sabido incorporar toda esa, todos esos cambios que genera el entorno para aprovecharlos de una mejor producción de cada una de ellas. Entonces, ahí está la gráfica, para que se aprendan esa grafiquita, me parece muy interesante. Siguen escribiendo aquí al WhatsApp. Es una gráfica muy importante porque nos hace sentir y nos hace revisar que la planeación va de una manera dinámica. Se va girando, girando de forma dinámica. Entonces, esa es la idea de hacer ese diagnóstico comparativo de los problemas. Cuando se ha iniciado la planificación de la acción, se puede efectuar una evaluación preliminar en varias etapas para eliminar las ideas y reducir el número de opciones con las que el cliente comenzarán a realizar un trabajo detallado. Hace falta una evaluación global cuando el cliente opta finalmente por una idea particular. Y hay criterios, no crean, mira, hay criterios de evaluación que son muy importantes. Las opciones ideales en función de todos los criterios son raras y en la mayor parte de los casos es preciso comparar las consecuencias positivas y negativas de diversas posibilidades. No todas las ideas son buenas. Puede haber muchas ideas de solucionar el problema, pero de pronto la solución puede ser peor que el mal. Son criterios para evaluar precisamente. El número de criterios debe ser elevado como el número de ideas que consigan. Todas las ideas cumplen ciertos criterios básicos y es preciso examinarlos uno a uno. Por ejemplo, en las empresas se me ocurre que para solucionar problemas hay criterios ambientales, sociales, culturales, políticos, y sobre todo estos últimos que son de tipo cualitativo, sociales, culturales y políticos, que son difíciles, si no imposibles, pero son muy difíciles de cuantificar. Y la evaluación entraña cierta ponderación de criterios que no son directamente comparables. Por ejemplo, los criterios financieros con los criterios políticos se relacionan, pero pues cuando uno va a comparar criterios financieros con políticos, como que no le encuentra allí la comparación. Esto
introduce un considerable factor de subjetividad en la evaluación a falta de datos concretos. Cuando no hay datos, es el problema. Hombre, si no hay datos hay que hacer, hay que buscar, darse la pela, y lo primero que debería hacer usted cuando esté en un tipo de situación de esta es, no, pues estamos primero en una plática y hagamos un estudio de mercado, que es que van a montar algún negocio que tenga que ver con el mercado, con el entorno. Hagamos un estudio de mercado, miremos cuáles, hagamos una matriz al asunto, hagamos la evaluación del entorno, cuáles son las amenazas, cuáles son las dificultades, cuáles son los peligros que podría ocasionar estar aquí o allí. Yo pienso que antes de una inversión, por significativa que sea, por pequeña o por grande que sea la inversión, hay que tomarse, digamos, la molestia. Así sea que usted va a montar un taller de costura, de confección de uniformes, por decirlo así. Un taller humilde, digamos que va a empezar con 2 maquinitas planas y de pronto una fileteadora. Y usted va a invertir una platita, pero hay que hacerle el análisis porque usted se va a poner a producir y a quién le vende, a cómo vende, cuáles son los sectores que usted son una fortaleza para usted, por ejemplo, dónde están las oportunidades. Creo que antes de hacer cualquier cosa hay que tomarse la molestia de hacer este análisis. Nos quedan 10 minutos de esta sección y ahora que se cumplan los 10 minutos les aviso, nos desconectamos y nos conectamos para ir conectamos a las 5 en punto para hacer la última sesión de la clase de hoy. Vamos a hablar de pronósticos, que me parece importante. Entonces, pues como pueden ver, todo esto lo arroja la evaluación o el diagnóstico del situacional, del entorno, de lo agresivo que puede hacer el entorno, y cómo modifica el entorno, como hemos venido viendo durante toda la tarde, tanto desde afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, las políticas y los direccionamientos que el cuerpo directivo de una empresa puedan trazar para mejorar o empeorar, porque a veces se toman decisiones equivocadas, o empeorar la situación de una empresa. Entonces, ahora vamos a entrarnos, eso que ven ahí, técnicas y herramientas de planeación, es la última parte de la clase. Por ahora vamos a venir a revisar y a hablar sobre el pronóstico. ¿Qué es un pronóstico? Eso es lo que vamos a ver en la sesión que viene, antes de ver lo de las técnicas y herramientas de planeación. Pero, pues, aprovechemos estos 9 minutos. ¿Qué es un pronóstico? Un pronóstico, pues, netamente en el plano empresarial, es la predicción de lo que sucederá en un elemento, con un elemento determinado dentro del marco de un conjunto dado de condiciones. Y se diferencia del presupuesto. No es lo mismo pronóstico que presupuesto, aunque a simple vista pareciera que fueran lo mismo. Pero pronóstico y presupuesto son dos cosas totalmente diferentes. Y la diferencia es porque el presupuesto es el resultado de decisiones encaminadas a generar las condiciones que propiciarán un nivel deseado de dicho elemento. Entonces, recuerden ustedes que vimos hace 2 clases el presupuesto, y el presupuesto era uno de los planes más importantes del proceso de planeación, porque volvemos con el cuento. Si usted puede tener todas las ideas brillantes, tener las oportunidades brillantes, pero si usted no tiene el presupuesto para ejecutar toda su planeación, pues ahí sí, como dice el vallenato, no está en nada. Bueno, el plano netamente empresarial es la predicción de lo que sucederá con un elemento determinado dentro del marco de un conjunto dado dadas sus condiciones. ¿Qué es el pronóstico? El pronóstico es lo que arroja o lo que queremos, digamos,
resaltar o lo que queremos analizar de lo que podría pasar en el futuro. De todas maneras, el pronóstico no exime, digamos, de la jerarquía de gobierno en una empresa. Me explico. Al final del ejercicio, no prima el pronóstico, sino prima la decisión o la política de dirección o gerencial que tome el gerente, porque usted puede hacerle un pronóstico dado sobre una cuestión puntual de la empresa o de la productividad, pero si él dice que por ahí no es, pues lo máximo que se puede perder es que se perdió el tiempo y la inversión que se hizo en realizar los pronósticos con base en datos reales y pragmáticos. Entonces, ¿por qué se necesita el pronóstico en una empresa? ¿Cuál es su objetivo básico? Bueno, el objetivo básico de un pronóstico consiste en reducir el rango de incertidumbre. O sea, cuando usted se mete en un negocio, usted se pregunta, ¿pero qué negocio se dará? ¿Pero ese negocio tal cosa? Hombre, para eso son precisamente todas estas herramientas administrativas, para no dar pasos en falso, para perder toda esa incertidumbre que se puede generar frente a la toma de decisiones que puedan afectar el proyecto del negocio y con el que todas las partes se ven involucradas. Entonces, esas preguntas que usted se hace allá en su mente, ¿será que este negocio sí nos va a dar? ¿Será que si aquello? ¿Será que si lo otro? Hombre, para eso, así como nos sentamos a hacer un diagnóstico del entorno, pues también nos podemos sentar con base en datos reales y con base en herramientas de planeación, que tal vez las enumeraremos, podemos recopilar datos que de tal manera que nos den la capacidad, teniendo, digamos, la pericia técnica para hacerlo, la capacidad de hacer un pronóstico sobre un hecho futuro, un hecho que no ha sido todavía, o sea, que no ha existido, pero que se supone existirá. Los pronósticos se emplean mucho en los procesos de establecimiento precisamente de los objetivos, tanto de largo como de corto plazo. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, si el pronóstico de ventas para el siguiente ejercicio fiscal eh, muestra una tendencia desfavorable, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el plan estratégico de ventas deberá encaminarse a revertir dicha tendencia, ¿cierto? ¿Y cuáles son los usos de los pronósticos en la empresa? Bueno, hay muchos usos. Por ejemplo, en el área de marketing se pronostica cómo va a crecer el mercado, cuál va a ser la participación propia, o sea, de la empresa, y cuál va a ser la participación de los competidores, cuál será la tendencia de precios, cuáles serán los nuevos productos que sacudirán el mercado. Todo eso se hace no de la manera más sencilla. Usted dirá, no, pues es que se sienta un tipo en una silla, en un escritorio y empieza a mirar qué podría pasar. No, eso se hace un análisis con base en unas herramientas de planeación, como podría ser, digamos, hacer encuestas, las más fáciles, hacer líneas de tiempo, hacer mapas conceptuales, hacer diagrama de flujos, diagramas de prioridades, ¿sí? Todo eso nos conlleva a poder hacer y teniendo la pericia y las capacidades para ello, hacer unos pronósticos, como se diría en el lenguaje coloquial, hacer unas predicciones en el tiempo sobre lo que va a suceder en el mercado. En el área de producción se hacen pronósticos sobre el costo y la disponibilidad de materia prima. Por ejemplo, usted tiene unos contratos, por decir algo, para hacer 1 millón de pupitres para los colegios del departamento, pero resulta que para la fecha que se los piden, el material de la madera es escaso porque no hay temporada maderable. Eso, entonces usted pronostica que no es un buen momento para hacer ese contrato y que habría que postergarlo para cuando haya una temporada maderable. Entonces, ahí toma unas previsiones y para lograr el objetivo. Todo recuerden que es una amalgama de diagnóstico del entorno para lograr el objetivo principal de la empresa. En el área financiera se pronostica cuál será la tasa de interés de referencia, por ejemplo,
En la de recursos humanos se refiere a pronósticos como el número de trabajadores, la rotación de personal, por ejemplo, en el área hospitalaria, el área de salud. Y en el plano estratégico se puede pronosticar acerca de factores económicos, cambios de precios, costos de crecimiento, políticas. Y los pronósticos pues deben tener ciertas características importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ser consistente. A mí esa me parece la más importante de todas, que es ser consistente. ¿A qué se refiere con ser consistente? Hombre, si yo digo, si mi equipo de marketing, perdón, pronostica un crecimiento del 25% de las unidades vendidas, entonces eso debe ser consistente con mi departamento de producción y mi departamento de recursos humanos, porque si no son consistentes, si yo no tengo la capacidad de producción o no tengo digamos, el número de talento humano para que tenga la capacidad para producir esto, este incremento de 25%, entonces yo estoy partiendo de un pronóstico que no es cierto, o sea, no es consistente el pronóstico con la infraestructura que yo tengo. Se basa en el conocimiento adecuado del pasado relevante. Recuerden lo que hablábamos de la cuestión cronológica y cuando encontrábamos problemas de tipo de perspectiva cronológica. Aunque hay excepciones, la regla es que comportamientos ocurridos en el pasado son fuente de predicción del futuro. Si yo no soluciono los problemas del pasado, no puedo pronosticar cosas buenas para el futuro. Si yo soluciono los problemas que teníamos en el pasado y que eran sistemáticos, que tenían tendencia o que eran tendencia a la década pasada en la empresa, yo puedo pronosticar cosas buenas para el futuro de la empresa. También hay que tener en cuenta el entorno político y económico, hemos venido hablando. Un cambio en las condiciones de estos factores, pues, traería consecuencias enormes en cualquier sector de la economía y ser oportuno, ¿no? La oportunidad es importantísima, ya sea para ganar cuota de mercado, introduciendo nuevos productos, o para retirar algunos que digamos, mantenerlos en el mercado nos va a generar pérdidas. Y el más preciso de los pronósticos pierde toda su utilidad y ha dejado de pasar la oportunidad correcta de aplicarlo en la planeación. Ojo con eso, esta frase me parece importantísima. El más preciso de los pronósticos pierde toda su utilidad si se ha dejado de pasar la oportunidad correcta de aplicarlo en la planeación. Según el marco, permíteme un momentito que yo no recuerdo si yo... así. La oportunidad, estábamos en la oportunidad. Hay que ser oportunos, porque esa frase es muy diciente, ¿no? El más preciso de los pronósticos pierde toda su utilidad, perdón, pierde toda su utilidad si se ha dejado pasar la oportunidad correcta de aplicarlo en la planeación. Los pronósticos tienen su clasificación de corto, perdón, qué pena. Según el tiempo, tienen su clasificación en corto plazo, mediano plazo y pronósticos de largo plazo. Los de corto plazo se usan para diseñar estrategias casi que inmediatas. Son empleados en mandos medios y en gerencias de primera línea. Los de mediano plazo y largo plazo son útiles para decisiones de a todo nivel. Y los pronósticos de largo plazo requeridos para establecer el rumbo general de la organización. Generalmente se hacen para que la alta dirección los use en procesos de planeación estratégica. También hay una tipificación teniendo en cuenta el detalle. Se clasifican en micropronósticos y macropronósticos. Sus palabras mismas lo dicen. Y según la intensidad, ojo con esto, se califican en pronósticos cualitativos y pronósticos cuantitativos. Se basa los cualitativos en el juicio de los individuos, ya que es subjetivo. Cuestiones que no son cuantificables, que en alguna de las ocasiones son, podría decirse, intangibles. Y pronósticos cuantitativos
que empleas cantidades significativas de datos previstos como bases de previsión. O sea, con base en todos estos datos que tenemos, podemos hacer un pronóstico mucho más efectivo, más real, más aterrizado, y dejaría de ser precisamente cualitativo para ser netamente cuantitativo, ser formal, tener variables estimadas dependientes y variables independientes además. De hecho, pues entonces ahí los métodos cuantitativos, ahí tenemos uno de los métodos o de las herramientas con las cuales podemos analizar este tipo de pronósticos cualitativos, jurado de opinión ejecutiva, por ejemplo, un grupo de ejecutivos corporativos que se reúnen y sus opiniones se promedian para generar un pronóstico. Tal vez por la experiencia que se tiene en ese top, en ese alto mando ejecutivo de una empresa, sobre todo las empresas grandes, entonces toman decisiones por el promedio de lo que piensen cada uno de estos ejecutivos de alta opinión. La composición de la fuerza de ventas, ¿no? Combina pues las estimaciones de los vendedores sobre la compra esperada de los clientes. Está una herramienta de planeación que es el método Delphi, empleada predominantemente en la predicción de tendencias y cambios tecnológicos. Emplea un panel de expertos que no se reúne sino en el proceso, se lleva a cabo mediante una serie de secuencial de preguntas y respuestas escritas. Están las encuestas de opinión que permiten identificar cambios en las tendencias, se lleva a cabo en muestreos de población. Está la investigación de mercado, que se usa para evaluar y probar hipótesis acerca de los mercados reales. Y está la evaluación de clientes, que combina estimaciones de clientes habituales. Entonces, básicamente, esa es la manera como podemos utilizar métodos cualitativos para hacer los pronósticos de lo que esperamos que suceda con la empresa. Y hay pues los métodos cuantitativos que se basan en procedimientos mecánicos o modelos matemáticos que se apoyan en datos históricos, en variables causales para producir resultados cuantitativos. Algunos de estos métodos son, por ejemplo, análisis de series temporales, que establece una ecuación para una tendencia y la proyecta hacia el futuro. Modelos de regresión, que pronostica una variable a partir de lo que se sabe o se supone de otras. Por ejemplo, lo que hoy día se hacen, ustedes tal vez han escuchado y visto en la televisión cuando el ministro de Salud habla sobre el modelo epidemiológico que está siguiendo X o Y nación, sobre todo Colombia, por medio de fórmulas matemáticas y dándole valor a unas variables con base en lo que se ha visto en los primeros días de la pandemia en el apartado de Colombia, para hablar solamente de Colombia, pues se genera un modelo de propagación epidemiológico, con lo cual al final se hacen unos pronósticos. Por eso se habla de que a mediados de agosto Colombia podría tener 30.000 infectados, tendría tantos fallecidos. Todo eso es en base a modelos matemáticos, como estamos haciendo aquí con los métodos cuantitativos para generar pronósticos, no en salud, pero recuerden que es casi lo mismo porque es un proceso de planeación, no en salud, pero sí en el modelo empresarial. Entonces está el análisis de series temporales, los modelos de regresión, los modelos econométricos. Estos, por ejemplo, econométricos simulan una ecuación de regresión segmento de la economía. Los indicadores económicos, por ejemplo, que pronostican con uno o más indicadores el estado futuro de la economía, y los efectos de sustitución, que predicen una fórmula matemática como cuándo y en qué circunstancias un nuevo producto o tecnología sustituirá a la actual. Entonces, de eso se trata el pronóstico hecho con los modelos cuantitativos. Pero, ¿cómo elegir el método de pronóstico más adecuado? Bueno, eso cada cual
tiene el gusto de elegir el método que más utilice, pero la principal consideración para seleccionar un método de pronóstico es que sus resultados deben orientar de la mejor manera la toma de decisiones. Dice que seleccionar la técnica o método de pronóstico más adecuado es el contexto del pronóstico, la relevancia y la disponibilidad de los datos históricos, el grado de exactitud, estos son como los criterios de selección del mejor modelo, del mejor método, el grado de exactitud deseado, el periodo de tiempo que se va a pronosticar, el análisis costo-beneficio del pronóstico y el punto del ciclo de vida que se encuentra. Algunas de las preguntas que se debe plantear antes de decidir la técnica de pronóstico más apropiada son las siguientes. ¿Por qué se necesita un pronóstico? Obviamente, ¿quién utilizará el pronóstico? Obviamente la empresa. ¿Cuáles son las características de los datos disponibles y qué periodo debe pronosticarse? Son preguntas que se hacen, muchas de ellas se hacen cualitativamente y no cuantitativamente. Entonces es donde entra el proceso del pronóstico. Se da cuenta de que todos los planes, todos los proyectos, todos los tipos de objetivos y esto aquí en el proceso de planeación, pues tienen sus procesos, ¿no? Todos son, digamos, un integrado, una amalgama de procesos, les decía yo el otro día, que es lo que la amalgama de procesos que traduce la planeación de proyectar una situación actual de una empresa, de un departamento o de una etapa o de una situación coyuntural, proyectarla en el tiempo a un futuro corto, mediano o largo para lograr un objetivo. Eso básicamente es lo que estamos tratando de hacer y ahora con el pronóstico. Entonces, la formulación del problema y la recolección de datos. ¿Sí? Es importantísimo formularse el problema y recolectar los datos. La manipulación y limpieza de estos datos es lógico. Es posible tener muchos o pocos datos, datos irrelevantes, por ejemplo, datos de desactualizados, y todos ellos requerirán de ciertos procesamientos para obtener los datos necesarios y adecuados. La construcción y evaluación del modelo, la aplicación del modelo, el pronóstico real prácticamente consiste en los pronósticos reales del modelo que se genera una vez se ha recolectado, y la evaluación del pronóstico. Yo puedo hacer un pronóstico, pero todo el proceso administrativo y de planeación también necesita evaluar. Hay que evaluar el pronóstico que se da o que arroja el ejercicio del diagnóstico del pronóstico. Muy bien, esto era lo que teníamos que decir sobre el pronóstico. Un ítem muy importante sobre el proceso de planeación, de la ejecución del proceso de planeación como tal. Entonces, para hacer una recapitulación de todo lo que vimos hoy, empezamos con el análisis del entorno, y ustedes pudieron analizar cómo se hace el análisis del entorno, se pasa por las previsiones, se van incorporando las previsiones, se llega a los objetivos, cómo se hace para seleccionar las cosas de la mejor manera posible, luego se van incorporando los pronósticos y así sucesivamente. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace básicamente con algunas técnicas o herramientas de planeación que vamos a enumerar acá. No vamos a hablar de ellas porque ya en otra clase hablaremos de ellas, que son, por ejemplo, el diagrama de procesos, el diagrama de Gantt. Todo esto son herramientas, la comparación externa, el benchmarking, que es una herramienta para encontrar las mejores características, procesos y servicios del producto, el diagrama de carga, por ejemplo. Todo esto son herramientas de planeación, el punto de equilibrio. ¿Cuál es la idea de ver estas herramientas de planeación? Hay un pequeño trabajo que vamos a dejar, no vamos a hacer evaluación esta semana, vamos a dejar un pequeño trabajo muy corto, no más de una hoja, de una página, donde seleccionen ustedes y hagan una pequeña investigación sobre las herramientas de planeación y enumeren 3, no más de 3, las enumeran, que es enumerar, decir 1, 2 y 3, o sea,
decir los nombres, pero diagrama de Gram, diagrama de flujo, ¿sí? Y de esas tres escoger una para decir qué es, para qué sirve y cómo lo hace. No muy extenso. ¿Qué es, para qué sirve y cómo lo hace? Esas son las herramientas básicas para realizar las cosas sobre las cuales hemos hablado toda la tarde de hoy, que ha sido el proceso de cómo analizar el entorno, las previsiones, los objetivos, las estrategias, eh, todo lo que tenga relación y que esté totalmente integrado para conseguir el objetivo general de la empresa en el periodo de tiempo que nuestra planeación. Entonces, pues por hoy ya no es más.